Continuamos ahora con los tipos de homicidio. Tenemos terminado el desarrollo de lo que tiene que ver con el 105, homicidio doloso simple, agravado, atenuado, y ahora pasamos al 106, que es un tipo especial de homicidio que no tiene que ver con el estado mental ni con el dolo del victimario, del homicida en este caso, sino tiene que ver con la situación muy especial en que se encuentra, en que eventualmente se puede encontrar la víctima. Homicidio motivado por súplica de la víctima. Y dice el 106, el que matara a otro que se hallase gravemente enfermo o herido, obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. Esto ni siquiera establece una pena que llegue a los 5 años, que es el marco penal del homicidio doloso atenuado. Pero hay que atender bien las características de este tipo penal. En primer lugar, no hay que perder de vista que el que comete el hecho comete con dolo. O sea, es dolo. Acá hay un caso en que el que mata sabe que está matando, quiere hacerlo, pero pues, la víctima se trata de alguien gravemente enfermo o herido. ¿Qué implica gravemente enfermo o herido? Y desde mi perspectiva, lo gravemente hay que interpretar como un caso en que la enfermedad o la herida, por sus características, por su importancia, lleva en principio, salvo algún milagro, cuando digo en principio, conforme a los conocimientos de la ciencia, de la medicina, que esa herida o esa enfermedad deba tener inexorablemente como resultado la muerte. Y en esas circunstancias, la víctima suplica, o sea, ruega, suplicar es eso, rogar, pedir por favor, dice, seria, reiterada e insistentemente. Es decir, no es que con un solo pedido ya tenés que ir a matar y ya está. Dice, seria, reiterada e insistente. O sea, más de una vez y te insiste la víctima y vos ves que está verdaderamente gravemente herida, gravemente enferma y repito, por la importancia de las heridas o por la gravedad de la enfermedad, uno piensa, esta pobre persona no tiene otra salida. Los casos, no sé, de repente puede ser que se trate también de alguien que está apenas ya con ayuda artificial viviendo y te dice, por favor, desconectame, esto ya no puede ser. Y bueno, se produce la muerte. Y esto también está muy vinculado con otro aspecto muy discutido en todo el mundo, que es el de la eutanasia o muerte dulce. ¿Qué hacemos cuando alguien ya indudablemente está viviendo gracias a la ayuda artificial, gracias a un desarrollo de las ciencias médicas que permite tener cierta tecnología que permite que uno siga viviendo, que de repente no había 50 años atrás? Pero no hay ninguna esperanza, no hay ningún indicio que te lleve a pensar o que lleve a pensar a la ciencia, a los médicos, que esa persona en algún momento va a recuperarse. Y tuvimos casos de personas que estuvieron años y años conectadas a algún aparato. Y entonces en algunos países por eso se habilita la posibilidad de la llamada eutanasia o muerte dulce. Bueno, no es este el caso que estamos viendo aquí en Paraguay, en este caso del 106 del Código Penal. Aquí uno puede desconectar el aparato a pedido serio, reiterado o insistente,
no, insistente, no es o, insistente. Entre reiterada e insistente es muy sutil la diferencia, pero de todas maneras tiene que ser seria la súplica, reiterada e insistente. Y a partir de ahí uno, por ejemplo, desconecta, obedeciendo a ese pedido uno desconecta. ¿Por qué es importante la palabra obedeciendo? Porque puede ser que la víctima te suplique serias, reiteradas e insistentemente. Pero en realidad vos la matás porque querés matarla por otro motivo, porque la odias, porque te quitó la novia, la esposa o el novio, y aprovechas ese momento y la matas. No, en ese caso no. Ese es un caso que no se encuadra dentro del 106 porque no realizaste la conducta obedeciendo las súplicas de la víctima, sino siguiendo tu propio plan de acción que de todas maneras llevaba, que implicaba como resultado final la muerte de la víctima. Tiene que ser obedeciendo por pedido de la víctima, si no, no se da este supuesto. No sé cuántos minutos llevamos porque no quiero extender demasiado. Bueno, seguimos, me dicen. Entonces ahora vamos a pasar al homicidio culposo. Este es muy importante porque en esta llamada sociedad de riesgo y tenemos muchos casos de homicidios culposos, sobre todo de muertes en accidentes de tránsito, que en un 99% esas muertes son tipificadas como homicidio culposo. Por eso que es muy importante manejar bien el concepto del homicidio culposo conforme al Código Penal. ¿Qué dice el Código Penal? El que por acción culposa causara la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. No dice mucho en principio. Lo que esto te obliga es a desarrollar el concepto de culpa. ¿Qué significa culpa? ¿Qué implica culpa? No hay que confundir con culpabilidad o reprochabilidad. Por eso en todo caso es mejor manejarse con el término reprochabilidad, que es otra cosa. Acá la culpa se analiza al nivel de la acción, a nivel del tipo penal. A nivel del tipo penal. Entonces hay que desarrollar el concepto de culpa. Y yo les voy a dar aquí, porque no hay tiempo para un desarrollo más profundo, más exhaustivo, el concepto tradicional o las categorías tradicionales que se sostienen para demostrar que existe culpa o que constituyen, mejor dicho, elementos que constituyen el contenido de la culpa, que son la imprudencia, impericia, negligencia. La explicación así más coloquial, vulgar, inclusive si quieren ustedes, es, por ejemplo, que dice lo siguiente, que imprudencia es cuando uno hace más allá de lo permitido. Es decir, la prudencia te dice que por un camino uno no debería ir a más de 60 kilómetros por hora y vos le estabas metiendo pata a 180. Ahí hay una imprudencia, ¿verdad? Si después está la impericia, y dice, eso implica, impericia es falta de pericia, es decir, que vos estás realizando algo sin estar preparado para la realización de ese algo. Vos estás haciendo algo sin tener la preparación, las condiciones, las habilidades para hacer ese algo. Ahí hay impericia. Y el otro elemento es el de la negligencia, que sería la contracara, la otra cara de la moneda de la imprudencia. En la imprudencia vos hiciste más de lo que permite la prudencia. En la negligencia no llegás al nivel de prudencia, haces menos de lo que la prudencia te indica. Por ejemplo, el médico que no brindó todas las atenciones requeridas en un caso a una persona y esa persona muere después por falta de
a causa de esa falta de atención. Ahí hubo una negligencia del médico. En realidad, algunos sostienen que todo este conjunto de elementos, los tres elementos, pueden ser sintetizados simplemente en la imprudencia. Dice, porque cuando vos sabes, por ejemplo, que no estás preparado para manejar un vehículo y subís y manejás igual, ahí hay una, en realidad, ahí en ese caso no tenés la pericia, no tenés la preparación para manejar el vehículo. Pero sabiendo que no tenés preparación, que no sabes manejar y subís y tratás de manejar, igual es una imprudencia, sos un imprudente, como mínimo. Lo mismo en el caso de la negligencia. Dice, si vos sabes que tenés que, por ejemplo, en el caso del médico, aplicar ciertos procedimientos que te indican la ciencia y que te indican los cánones de la medicina, eso es lo prudente. No hiciste eso, ni siquiera llegaste a ese nivel, entonces también es un caso de imprudencia. Por lo tanto, no hace falta recurrir a la categoría de negligencia. Pero de todas maneras, ustedes pueden manejarse con los tres elementos, con este criterio. Imprudencia cuando uno hace más allá de lo que las reglas de la prudencia indican. Impericia cuando alguien realiza algo sin estar preparado para ello, sabiendo que no está preparado. Y negligencia cuando uno hace menos de lo que de lo que la prudencia indica. Y los casos más conocidos, por lo menos, o más difundidos, son los casos de negligencia médica. Les decía que en el tema de las muertes por accidentes de tránsito es donde tenemos los ejemplos más comunes y casi lastimosamente a diario bueno, no es que casi, a diario en nuestro país. Por suerte que en nuestra comunidad esto no es así, no es tan a diario, pero cada vez tenemos más casos de personas que mueren en accidentes de tránsito. Y siempre se califican estos eventos, estos hechos como homicidio culposo, porque casi siempre hay alguna imprudencia por ahí. Uno que no respetó la señalización, que no frenó debidamente en la esquina, que fue a una velocidad superior a la permitida por la avenida, que no respetó la preferencia del otro. Algún elemento de imprudencia siempre hay, entonces normalmente se califica como homicidio doloso. Puede ser también que se den casos de homicidio en accidente de tránsito doloso por el lado del dolo eventual. Voy a dar rapidito este ejemplo y cierro aquí el video. Por ejemplo, para que ustedes piensen, por la avenida Irala de la ciudad de Pilar, la avenida central, aparece alguien, un tilingo directamente, y viaja a 150 kilómetros por hora al mediodía, cuando sabe perfectamente que mucha gente transita por esa avenida, y mata a alguien ahí en la esquina de la exterminal. ¿Sería un homicidio culposo por imprudencia simplemente? ¿O estaríamos en presencia de un homicidio doloso con dolo eventual? Les dejo para que piensen esto, porque ya hay casos de homicidios en accidente de tránsito calificados como homicidios dolosos por dolo eventual.